Hay momentos en que todo lo que venías haciendo, todo lo que venías siendo, deja de tener sentido. Y a veces el detonante puede ser un suceso ahí afuera en tu vida. Puede ser la ruptura de una pareja de muchos años, puede ser que te despidan de un trabajo que te representaba, puede ser incluso el fallecimiento de un familiar. Pero cuando lo ves más profundo te das cuenta que lo que está cambiando es algo dentro tuyo. La vida ahí afuera sigue igual, pero vos no. En este video vamos a hablar de algunas de las claves para comprender este tipo de momentos, para atravesarlos, para cambiarlos, para, para moverse dentro de estos momentos. Yo te voy a contar un poco de mi historia. Cuando hablo de esto, lo primero que se me viene a la mente es una escena que yo estoy en un ambiente que había alquilado en la ciudad de Morón. Los que me conocen lo deben haber conocido. Y realmente estaba mirando el techo, estaba en un sofá cama mirando el techo, tenía la persiana cerrada del balcón, no quería ni siquiera que entre luz. Estaba en un momento en mi vida en el que me estaba planteando muchísimas cosas. La vida ahí afuera seguía igual. Yo seguía siendo un abogado, me había recibido hace unos años, estaba trabajando de manera independiente, empezaba a ver cómo llegaba dinero por mi profesión, que era lo que había estudiado. Pero levantarme cada mañana estaba siendo cada vez más difícil, se me hacía más pesado porque no le estaba encontrando sentido. El quiebre había sucedido un par de años atrás, pero yo aún no podía verlo, no podía entender qué es lo que había cambiado dentro mío. Porque en este tipo de momentos uno no entiende bien por qué está cambiando por dentro, qué es lo que se está moviendo por dentro. Entonces se genera una confusión, porque la vida ahí afuera, sí, igual, yo tenía la vida que se suponía que era correcta, me había estudiado, me había recibido, había tenido un par de trabajos antes, pero ahora ya estaba trabajando en lo que había estudiado, estaba empezando a generar dinero, venía de, había roto hace un tiempo de una relación de pareja, eh, que habían sido 8 años, incluso había estado conviviendo con esa persona un tiempo, pero algo no había funcionado y se había desmoronado. Y ahora se suponía que estaba haciendo lo que el mundo, lo que la sociedad, lo que todos esperan de uno. Y sin embargo, yo estaba ahí en el monoambiente y me sentía para el culo, ¿no? No me sentía bien. Estaba cada día que me levantaba, era gris, cada vez más gris, cada vez más pesado. Veía todo lo que tenía para hacer, todas las actividades que tenía pendiente, incluso de mi profesión. Y cada vez me pesaba más, era como tener una mochila en la espalda. No le encontraba sentido. Claro, cuando te hablé del quiebre te dije fue hace unos años atrás. Lo que pasa es que en ese momento no podía verlo, pero un par de años atrás había fallecido mi madre. Y ella había trabajado toda su vida de docente y esperaba jubilarse, estaba contenta por jubilarse. Y en el momento en que estaba preparando los trámites para jubilarse, se enfermó y no llegó a jubilarse. Entonces yo me preguntaba por dentro, esas preguntas estaban por dentro, me las hacía todo el tiempo. ¿Estás dispuesto a vivir 30 años, a comprometer 30 años de tu vida para cuando logres tener una jubilación, empezar a vivir y empezar a hacer lo que querés hacer hoy? Bueno, ese tipo de pensamientos que te llevan al pasado y que te llevan al futuro, porque la mente hace ese juego. Va desde el pasado, de lo que ves, de lo que no querés de tu pasado, las cosas que no te han gustado, a un futuro que es incierto y que como vos venís en ese momento, parece cada vez más lejano. Ahí estaba yo, ahí fue mi momento de quiebre, ahí fue mi momento de que no le encontraba el sentido a lo que estaba haciendo. Ahora, se siente muy solitario ese momento. ¿Por qué? Porque, claro, vos tenés relaciones, tenés familiares, tenés colegas, en mi caso, compañeros de trabajo, que siguen en su vida, siguen esa rutina y que para ellos nada está cambiando. O vos ves, o vos crees que dentro de ellos nada está cambiando, entonces te sentís muy solitario. Te comparás con los demás, ves la vida de los demás y decís, pero ¿cómo ellos pueden seguir trabajando sin quejarse? Cómo pueden pensar en trabajar 20, 30 años más hasta jubilarse sin quejarse, formar una familia, irte a vivir junto, comprarte un auto, todo lo que se supone que uno debe hacer en su vida?
los objetivos que uno puede aspirar. Irse de vacaciones, trabajar todo el año, irse de vacaciones 15 días para disfrutar, si es que lográs disfrutar en las vacaciones. Entonces, uno empieza a compararse y lo primero, la primera conclusión a la que arriba, que parte de la lógica, porque así nos enseñaron a pensar, es, bueno, si todos los demás pueden hacer esto y yo no, y yo ya no me siento, el problema soy yo. Hay algo dentro mío que está fallado. Fallé en algo, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente consistente, disciplinado, no tolero, no aguanto lo suficiente. Mm. Y el problema deja de ser ese afuera y pasa a ser uno, porque la mente hace eso. La mente siempre está pensando en cómo sobrevivir. Entonces, lo conocido, lo que hoy está de moda decir que es una zona de confort, para mí no es de confort, puede ser una zona de seguridad, puede ser una zona quizás hasta de comodidad, pero confort no es, porque vos sabés que si seguís en esa vida, no hay un confort, no hay un disfrute, no hay un goce, solo es algo más seguro. Y te da terror el cambio, te da terror lo nuevo, porque no nos enseñaron a, a tolerar la incertidumbre. Y acá hay algo que es clave, porque en este tipo de momentos uno se encuentra como una especie de limbo. No es que estás perdido, no es que estás confundido, estás entre dos versiones de vos mismo, de vos misma. Una que es la que ya no te funciona, esa vida que estás acostumbrado y que ya no funciona y que por más que lo fuerces la máquina y te automotives, ya sabes que se siente mal, no funciona. Y la otra que aún no apareció, la otra que aún no descubriste, no sabes qué hay ahí. Y ese miedo a ver eso que no hay ahí te genera, más que miedo, es terror, terror a la incertidumbre. En ese tipo de momentos que uno está atrapado, no sabe bien qué hacer. No hay muchas personas en quien apalancarse porque todo el mundo que te rodea, tus familiares, tus amigos, te conocen una versión de vos. Y vos todavía no creaste la nueva versión. Todavía no sos el nuevo, la nueva versión tuya, la nueva identidad. Claro, la única opción que te queda, te quedan dos opciones. Una, seguir forzando esa vida que ya no te funciona. Que hablamos que ya no va con vos, que se siente pesada, que sabes cómo se siente, porque cada vez que te levantas a la mañana y te pones a hacer eso, sabes que no lo estás disfrutando, que la estás padeciendo. La otra es hacer un cambio rotundo, pero no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes qué hacer. Acá viene otra de las claves. Primero, entender que estás entre dos versiones y que eso no es cómodo, es un momento incómodo, es un momento que te pone a prueba. De hecho, en astrología, por lo general, y ese fue mi ejemplo, fue un tránsito de Plutón pasando por mi Saturno. Se me estaba desmoronando, estaba transformando mi estructura. Pero cada uno lo vive de una manera diferente, porque cada uno por dentro es diferente. Entonces ese otro camino que te genera incertidumbre es descubrimiento, es aventura, es toma de riesgo. No nos han enseñado bien a tolerar el riesgo. Algunas personas lo hacen mejor que otras, pero no es precisamente la escuela, la universidad y todo lo estructurado un lugar donde te enseñen a tolerar la incertidumbre, que te enseñen a no tener respuesta. Si acaso siempre nos evalúan, desde el colegio, desde la universidad, siempre nos evalúan de acuerdo a lo que otros quieren que nosotros respondamos, ¿no? Ni siquiera nos dejan ser muy creativos con nuestras respuestas. Si respondemos algo fuera del manual, fuera de lo que nos dijo el docente, va a estar mal. Entonces, en, en el momento en el que no tenés respuestas, la mente entra en un estado de supervivencia y empezás a creer que el fallado sos vos, que el problema sos vos. Acá una de las claves, y es lo que yo hice, pero en ese momento lo hice de manera inconsciente y hoy te lo estoy traspasando a ti, es entender que hay que hacer cosas nuevas. Las cosas nuevas, te gusten o no te gusten, no importa, porque las cosas nuevas entrenan a tu mente
a tolerar el riesgo, a tolerar los cambios, a tolerar la incertidumbre, a tolerar no tener respuestas, a tolerar estar confundido, sentirte perdido y mantenerte en ese camino y no volver a tu vieja vida. Porque he intentado, yo he intentado y seguramente tú también, volver a esa vieja vida. Y sabes que se siente pesado. Esa vida con un trabajo, con una profesión, con una casa propia o un alquiler, como era mi caso, con el objetivo de comprarte un auto nuevo, empieza a sentirse más como una especie de jaula decorada con cosas, decorada con pequeños objetivos que lograste, pero que no te llenan. Repito, el problema no es esa vida ahí afuera, el problema es que el cambio está pasando dentro tuyo. Entonces, en esto de hacer cosas nuevas, de pronto descubrís cosas que te gustan, cosas que no. Enseguida, porque acá aparece algo que es fundamental, que es otra de las claves, empieza a haber un vacío. Porque cuando vos soltás una vieja vida que ya no te representa, se genera un vacío dentro tuyo. Si vos soltás una profesión, soltás una pareja, soltás un grupo de amigos, que no significa que no los ames a todos, significa que vos estás cambiando y necesitas soltar eso, se genera un vacío. ¿Y qué le pasa? ¿Qué nos pasa todo el tiempo cuando hay un vacío? Enseguida queremos llenarlo. Nuestra mente no tolera los vacíos. De vuelta, no tolera la incertidumbre. Vos seguramente en tu casa tenés un rincón que está vacío y enseguida le metés una maceta. Enseguida. La mente no tolera los vacíos. Y ese vacío está lleno de información. Pero el problema es que no te permitís estar con él. No te permitís adentrarte en ese vacío. Ese vacío tiene mucha info. De hecho, mañana hay luna llena en Escorpio. Y la luna llena en Escorpio, Escorpio que es como una especie de rayos X, y la luna llena que habla de tu mundo emocional, nos trae la prueba de vernos dentro, ver ese vacío y ver qué hay escondido ahí. ¿Qué versión tuya ya no podés esquivar, ya no podés dejar de lado? Como dirían en Argentina, ya no podés hacerte el boludo, porque todo lo otro se va a sentir pesado, se va a sentir incómodo. Volviendo a eso, con ese vacío que está lleno de información. En eso, en esos momentos que intentamos llenar, intentamos enseguida una nueva dopamina, porque ¿cómo llenamos nosotros los vacíos habitualmente? Habitualmente digo en más del 90% de los casos, comiendo comida que nos hace mal, que no importa, pues nos gusta el paladar, viendo Netflix, viendo películas, yendo a jugar al fútbol, no sé, cada uno tiene sus maneras de llenar sus vacíos, sus dudas existenciales, de sedar sus emociones. Pero ese vacío se trata de sentir, incluso sentir el dolor de una vida que ya no te representa, sentir el dolor de una vida con la que no estás conforme, donde hay incluso para los que aún no han roto con su pareja o por lo que tal con un trabajo que hace 20 años que hacen lo mismo o 10 años que hacen lo mismo y que cada día se levantan y es un dolor, es un parto tener que ir a trabajar. Ese vacío se trata de sentir, se trata de no taparlo. Pero como la mente no te deja, no te permite estar dentro del vacío. Enseguida empezás a hacer nuevas actividades. En mi caso fue, me acuerdo, hice talleres de meditación, de coaching, no sé, me he hecho hasta tantra. Me acuerdo que en un momento conocí la astrología. En ese momento ni pensaba dedicarme a nada que tenga que ver con la astrología, pero algo se me despertó cuando conocí la astrología, porque me empezó a dar respuestas donde antes no las tenía. Pero en el interín, en el medio, me había permitido por un momento estar en el vacío, no tener respuestas. Y acá corre una telaraña porque estoy afuera. Em, y claro, la astrología luego me dio un lenguaje que no es lineal, es un lenguaje simbólico, es más parecido, yo siempre digo, es más parecido al lenguaje de los sueños. Pero en estos momentos, en donde tú, vos, estás atrapado o atrapada entre dos versiones tuyas, la primer clave y lo más importante es aprender a estar con vos mismo, con vos misma, y no querer huir de ese momento. Y es muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil,
Sobre todo cuando el detonante de todo esto fue algo en afuera que no, sobre lo que no tuviste control. Por ejemplo, una pareja que te deja. No tenés el control de eso. A veces no querías pasar por este momento. Pero importante es aprender que estás atravesando un momento de cambio, un momento de transformación. En este momento que te estoy describiendo, todavía no podés ver la nueva versión tuya. No podés ver tu nuevo yo. Y aún así, ya está creado. Solo que aún no podés verlo. Solo que aún no entendés por qué te pasan las cosas que te pasan. ¿Por qué te ha pasado ese detonante? ¿Por qué a vos? ¿Por qué la vida se te puso tan difícil o cuesta arriba de repente? Yo acá me hice un tatuaje que dice, el año pasado, el universo no tiene errores de diseño. Pero hasta que no te amigues con esa idea de que todo lo que sucede es perfecto para tu evolución, para tu transformación, todo eso que te pasa se ve como personal, se ve como que la vida te está castigando. Y como te dije al principio del video, cuando vos pasás por uno de estos momentos, lo lógico es creer que estás fallado, que no sos suficiente, que naciste con algo, con un chip, con un cortocircuito dentro y que no funciona bien. Te sentís fallado vos porque vos te comparás con todos los demás, pero claro, te comparás con todos los demás de tu vieja vida, con todos los que rodean tu vieja vida, y ellos siguen haciendo su vida. Y el que no podés sos vos, entonces es lógico creer que el problema sos vos. Hay cosas que pasan y que van a seguir pasando porque la vida se trata de que pasen cosas. La vida no se trata de que estés todo el día calmo, tranquilo y en paz. Siempre digo, el único lugar o el mayor lugar donde hay paz es el cementerio y ahí no hay vida. Entonces, esos momentos que luego con la astrología puedes identificarlos como tránsitos, pero incluso si no sabes nada de astrología, sabes lo que se sienten, son los momentos bisagra. Y ahí es donde se va a activar tu valentía. Puedes seguir forzando la máquina, puedes seguir estando en tu zona, ya te digo, de seguridad, porque sabes que esa relación ya no te funciona, ese trabajo ya no te llena, lo haces solo por el dinero para poder sobrevivir y pagar el alquiler y comprarte la comida y comprarle incluso la comida a veces a tus hijos, porque de hecho hay gente que tiene muchísimas más responsabilidades y tiene que alimentar a otros, pero seguís estando ahí o tomar la valentía de cambiar, de transformarte, sin saber cuál va a ser el resultado, sin lograr tener control de ese resultado, porque si encima querés lanzarte a algo nuevo y eso nuevo no funciona, te vas a sentir frustrado. Me ha pasado varias veces en estos últimos años de mi transformación, que me sentí frustrado porque intentaba hacer algo nuevo, claro, porque la mente dice algo, si hago el cambio, si me animo, si rompo con la inercia de quedarme en lo conocido y me voy hacia lo nuevo, claro, merezco tener el resultado porque a mí ni me, y no siempre es lineal. Porque quizás necesitas pasar por algo, por pasos previos antes de lograr un nuevo resultado. Y el resultado lo vas a lograr quizás cuando menos lo esperes, cuando realmente sueltes lo que te dice tu ego. Luna llena en Escorpio y mañana. Luna llena en Escorpio te va a hacer mirar la lucha que siempre está dándose dentro tuyo, entre tu ego y entre tu alma, entre tu esencia que en momentos como este quiere emerger, tiene ganas de que te, tiene ganas de que te canses de ser quien estás siendo porque no sos vos, porque es una versión que creaste de vos que ya no te representa, y ese ego al que le gusta lo conocido, al que le gusta y que quiere tapar sus heridas, que quiere o reconocimiento o ganar dinero porque cuando era chico no lo tuvo, porque estaba en escasez, porque nació con esa herida, o que quiere reconocimiento porque tuvo una herida de rechazo en su infancia, o que tuvo una herida de abandono y la quiere tapar con personas que le lleguen a su vida todo el tiempo y que se frustra cuando se van. Ese es el ego, pero a tu esencia no le interesa nada de eso, a tu alma no le interesa nada de eso. Y en momentos como este, con esta luna llena en Escorpio, la duda es si estás logrando ver parte, aunque sea, de lo que es tu esencia, de lo que es tu alma, de lo que es
lo que es, lo que eres tú al momento de nacer. Cuando nada de todo este mundo de la sociedad, de lo que deberías hacer en tu vida, de lo bueno y lo malo, de lo ético, de lo moral, nada de eso existía cuando vos naciste. Volver un poco a quien fuiste de entrada, a quien fuiste al momento de parto. De eso se trata este tipo de momentos y espero que con esto te animes, aunque sea un poquito, a intentar hacer ese cambio que sabes que necesitas hacer, porque mientras no lo hagas, estás sufriéndola, estás padeciendo. Incluso que te animes a soltar eso que ya no funciona, sin querer tener el resultado ya, sin querer tener el control del qué va a suceder cuando lo hagas, porque eso solamente te va a te va a generar más frustración. Espero que este video te sirva y nos vemos en el próximo.